Aquí se nos dan el vector v sub 1, el vector v sub 2 y el vector v sub 3. Y ahora para determinar si los vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Si son dependientes, queremos encontrar una relación de dependientes para expresar el vector v sub 3 como una combinación lineal de vector v sub 1 y v sub 2. Un conjunto de dos o más vectores son linealmente independientes cuando la única solución de esta ecuación vectorial aquí es la solución c sub 1 a c sub n es igual a 0. Si hay alguna otra solución, los vectores son linealmente dependientes. Entonces, para responder esta pregunta, configuraremos esta ecuación vectorial y resolveremos. Y debido a que tenemos tres vectores, resolveremos para c sub 1, c sub 2 y c sub 3. Entonces, queremos resolver la ecuación del vector c sub 1 veces vector v sub 1 más c sub 2. Veces vector v sub 2 más c sub 3 veces vector v sub 3 es igual a 0 vector. Entonces en nuestro caso tendríamos c sub 1 veces vector v sub 1. Más c sub 2 veces vector v sub 2. Más c sub 3 veces vector v sub 3 es igual a un vector 0. Ahora escriba esta ecuación matricial como una matriz aumentada. Entonces tendremos una matriz aumentada de 3 por 4. Donde la primera fila sería 3, 3 negativos, 3 0 negativos. La segunda fila sería negativa 5, 12, negativa 1, 0. La tercera fila sería negativa 2, 4, 0, 0. Y ahora escriba esto en forma de escalón de fila reducida. Para comenzar, hagamos que la primera entrada de la fila 1, nuestra entrada principal, sea positiva, reemplazando la fila 1 por un tercio de la fila 1. Deje la fila 2 y la fila 3 igual por ahora. Entonces, la primera fila sería 1, 1 negativo, 0. La fila 2 y la fila 3 siguen siendo las mismas. Pero ahora, para pintar un 0 en esta posición, observe 5 veces 1 más 5 negativo sería 0. Entonces, reemplacemos la fila 2 por 5 veces la fila 1 más la fila 2. También obtengamos un 0 aquí. Observe que 2 veces 1 más 2 negativos serían 0. Vamos a reemplazar la fila 3 con 2 veces la fila 1 más la fila 3. Entonces, la primera fila permanece igual, la segunda fila tendrá 5 veces la fila 1 más la fila 2. 5 veces 1 más 5 negativos es 0. 5 veces negativo 1 más 12 es igual a 7. 5 veces negativo 1 más negativo 1 es negativo 6. Y luego tenemos 0. Y para la fila 3 tendremos 2 veces la fila 1 más la fila 3. 2 veces 1 más negativo 2 es 0. 2 veces negativo 1 más 4 es 2. 2 veces negativo 1 más 0 es negativo 2. Y 2 veces 0 más 0 es 0. Ahora vamos a poner un 0 en esta posición aquí. Observe que 3 veces negativo 2 más negativo 6 sería 0. Entonces, reemplacemos la fila 2 con 3 veces negativa, la fila 3 más la fila 2. Para tener una entrada principal aquí de positivo, reemplacemos la fila 3 con la mitad de la fila 3. La primera fila permanece igual. Y luego para negativo 3 veces fila 3 más fila 2 tendríamos negativo 3 veces 0 más 0 es 0. Negativo 3 veces 2 es negativo 6 más 7 es 1. Negativo 3 veces negativo 2 es positivo 6 más negativo 6 que es 0. Negativo 3 veces 0 más 0 es 0. Entonces, la mitad negativa de la fila 3 sería 0. 1 negativo, 0. Continuemos en la próxima diapositiva. Vamos a obtener un 0 en esta posición aquí porque tenemos uno positivo aquí y uno negativo aquí. Vamos a reemplazar la fila 1 con la fila 1 más la fila 2. También obtengamos un 0 aquí al reemplazar la fila 3 por negativa una vez la fila 3 más la fila 2. Entonces la fila 2 permanece igual. Ahora para la fila 1 más la fila 2 tendríamos 1, 0, 1 negativo, 0. Luego, para la fila 3, tendríamos negativo una vez 0 más 0 es 0. Negativo 1 por 1 más 1 es 0. Negativo 1 es 1 más 0 es 1. Y negativo una vez 0 más 0 es 0. Ahora casi lo tenemos.
Vamos a obtener un 0 aquí reemplazando la fila 1 con la fila 1 más la fila 3. Entonces la fila 2 y la fila 3 permanecen igual. Para la fila 1 más la fila 3 tendríamos 1, 0, 0 y 0. Así que de nuevo, esto ahora está en forma escalonada reducida. Observe cómo esta primera fila nos dice que C1 es igual a 0. Porque esto sería una vez C1 más 0 veces C2 más 0 veces C3 es igual a 0. La misma razón por la que la fila 2 nos dice que C2 es igual a 0. Del mismo modo, la fila 3 nos dice que C3 es igual a 0. Entonces, la única solución para nuestra ecuación matricial que se muestra aquí es cuando C1 a C3 es igual a 0. Lo que en referencia a la definición significa que los vectores son independientes linealmente. Volviendo al primer lado, estos vectores son linealmente independientes. Y, por lo tanto, no podemos escribir el vector 3 como una combinación lineal del vector v1 y v2. Y por lo tanto hemos terminado. Espero que hayas encontrado esto útil.